que qué bárbaro, hace fiesta casi cada fin de semana y ayer nos tocó fiesta con el sonido. Acá cayó una lluvia bien fuerte y tuvo el sonido apagado, pero una vez que paró la lluvia en la noche sacó sus bocinas y no nos dejó dormir. Y quiero decirles algo, la gente la agarra de cotorreo, están haciendo un montón de cosas vía Facebook, vía internet, etcétera, retos, desafíos, pero dice algo tremendo, dice ahí el texto que acabamos de leer, hasta que vino el diluvio, dice, y se los llevó a todos. Ellos siguieron pecando, ellos siguieron fornicando, ellos siguieron emborrachándose, ellos siguieron en los placeres, pero vino el juicio del Señor y se los llevó a todos. Ahora, hay unos pasajes ahí en Mateo 24, 40 y 41 que creo yo que son malentendidos. ¿Qué es lo que se llevó a todos? Respuesta, el diluvio. Ahora vea entonces cómo dice, y me acuerdo, y quiero mencionar esto porque es importante, porque cuando yo era niño cantábamos un coro en la escuela dominical y en la clase de los niños, dos estarán moliendo en un molino, dos estarán durmiendo muy tranquilos, uno se irá y el otro quedará. Debes estar listo porque Cristo vendrá. Y cantábamos ese coro. Y cuando cantábamos ese coro, amados hermanos, todos estábamos pensando, tengo que estar listo para ser tomado por Dios y llevado en el rapto. Pero quiero decirles algo en esta mañana, el contexto no dice eso. Mateo 24, 40, 41, quien se llevó a todos, en ese contexto es el diluvio, el juicio de Dios. Dice, entonces estarán dos en el campo, dice, el uno será tomado por el juicio y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada por el juicio y la otra será dejada. Entonces, Cristo dijo que el diluvio se los lleva a todos y luego dice que entre dos personas, una será enjuiciada y otra será enjuiciada, será tomada o llevada y la otra será dejada. Entonces yo no sé si usted quiera ser tomado o dejado por el juicio, pero yo quiero decirle que lo que quiero que entendamos en estos días es que tenemos que buscar la gracia del Señor para que nosotros permanezcamos fieles en medio de este juicio que Dios está trayendo sobre las naciones. Amados hermanos, aquí no se refiere a ser tomado para ser llevado al rato, como algunos han interpretado. Aquí se refiere a que el juicio vendrá, ¿sí? De lo cual el diluvio es un ejemplo. Entonces ahora, mis amados hermanos, yo quiero ver con usted en esta mañana cómo los días de Noé revelan que nos encontramos en el fin del tiempo, no del mundo, aclaro. Estoy diciendo que es un fin de un tiempo donde vamos a cambiar de una edad a otra edad, de la edad de la gracia a la edad del reino. Entonces mire, por ejemplo, vamos a Génesis 6, verso 1 y vamos a estar leyendo ahora Génesis para poder entender, porque si yo quiero especular y decirle cosas que no son, es muy importante que nosotros entendamos, tenemos que ir a la luz de la Biblia. Génesis 6.1, fíjese cómo dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Quiero decirle, primer característica o primer rasgo, los hombres se multiplican sobre la faz de la tierra. Hay una explosión demográfica impresionante. Y parte de la ideología de género, de lo que está tramando esa ideología, es que al haber matrimonios del mismo sexo ya no haya reproducción de niños, que las sociedades se vuelvan sociedades de ancianos, de adultos, que no haya reproducción, haya menos gente y haya más recursos. Hoy en día, quiero decirles, aunque se escucha mucho sobre la explosión demográfica, ¿sí? Quiero decirle, amado hermano, que la sobrepoblación no es un peligro para la tierra en que vivimos, porque la tierra puede contener a millones de personas más. El problema en la tierra no es la falta de espacio, de recursos, sino la abundancia de avaricia en los seres humanos. El problema que hay es que el ser humano, por estar cómodo, ha dañado la naturaleza, ha tratado de buscar su comodidad a través de ciudades, edificios, etcétera,
y ha dañado la naturaleza, pero espacio hay muchísimo. Pero vea usted, en las zonas rurales donde se necesita agua o cosas básicas, no se meten porque no hay negocio que hacer, pero en las zonas como las grandes metrópolis donde vivimos nosotros, ahí encontramos todo, absolutamente todo. Entonces, la primera característica del tiempo de Noé es que iba a haber un aumento en la población. Ya había mucha gente en tiempo de Noé. Se cree que actualmente existen más personas vivas sobre la faz de la tierra que las que ha habido al sumar a las personas desde Adán hasta el principio del siglo XX. Imagínense. Entonces, este rasgo de los días de Noé está cumpliéndose en este día. Si usted va conmigo a Génesis 6:11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. La gente llegó a perder totalmente los valores morales en el tiempo de Noé. Y dice la escritura ahí en el mismo libro de Génesis, que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era continuamente hacer el mal. Significa, amados hermanos, que había una corrupción de tal forma que ya no habían valores morales, que hoy lo que nos está asustando con todo lo que estamos viendo no es nuevo, aconteció en los días de Noé, y la tierra, dice, estaba llena de violencia. O sea, había mucha maldad, habían asesinatos, habían muertes, etcétera. Entonces, cuando la Biblia habla de que la tierra se corrompió, da la idea de que es como un cuerpo de un animal que es muerto, que se deja ahí por varios días, se empieza a inflar, explota, se empieza a pudrir, le empiezan a salir gusanos. Lo que la Biblia está diciendo es que el ser humano estaba podrido, corrompido, agusanado por toda la maldad que había, por todo el pecado que había. Entonces, hoy en la actualidad creo que estamos viendo la corrupción en los gobiernos, en las instituciones. Por todos lados las personas son corruptas, porque por un poco de dinero los hombres son capaces de hacer cualquier cosa. En Génesis 6:11 dice que la tierra estaba llena de violencia. El relato de los días de Noé parece como si Moisés estuviera describiendo los encabezados de los periódicos de hoy. La tierra está llena de violencia hoy como nunca antes en la historia. Hay violaciones, hay asaltos, hay crímenes de toda clase. Amados hermanos, esa palabra violencia significa que se hacía daño por ganancias injustas. Hay crueldad, hay agravio, hay iniquidad, hay injuria, injusticia, maldad, rapiña, robo y violencia. Me llama la atención que en estos días han empezado a ver algunos asaltos impresionantes a centros comerciales, se meten con camionetas, han entrado a casas, hasta se disfrazan como comandos que fueran de policía, etcétera. ¿Por qué? Porque la tierra está siendo llena de violencia. Entonces eso significa que estamos viviendo un tiempo donde va a cambiar la cosa, porque Dios va a traer un juicio sobre las naciones. También en Génesis 6:18 dice, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. En Génesis 9:11 dice, estableceré mi pacto con vosotros, dice, y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo cuando Dios trajo el diluvio? Usted sabe que entran al arca, que llueve 40 días y 40 noches, y usted sabe que ellos están navegando aproximadamente 150 días. Después Noé manda al cuervo a ver si ya hay un lugar donde pueda posarse el animalito, y después manda a la paloma, y la paloma trae una hojita de oliva en su pico. Usted conoce toda esa historia, y usted sabe también que después, una vez que bajan las aguas, el arca se posa sobre el monte Ararat, se abre la puerta, salen los animales, pero Noé agarra, fíjese bien, de los animales limpios
pone un altar al Señor, ofrece sacrificios, usted sabe toda esa historia, y entonces empieza una nueva época. Y desde ese momento Dios le da a Noé y a sus hijos autoridad sobre todas las bestias de la tierra. Restaura la autoridad que Adán tenía en el huerto del Edén. Entonces, amados hermanos, y empieza una nueva etapa del mundo con 8 personas: Noé, su esposa y sus hijos con sus esposas. Entonces, amados hermanos, creo que nosotros estamos a punto de entrar a la edad del reino, y Noé revela qué clase de personas son las que van a entrar a la edad del reino. Como dice la Biblia en Génesis 6, 8 y 9, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quiénes son las personas que van a entrar al reino de Dios en esta nueva época? Pues la gente que encuentre gracia a los ojos del Señor. Y luego dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, dice, varón justo, dice, era perfecto en sus generaciones, y dice, con Dios caminó Noé. ¿Quiénes son las que van a poder cambiar de época? Quiero decirle, los que caminan con Dios y los que son perfeccionados por Él. Y perfeccionados no significa, amados hermanos, que seas un santito con aureola y con alas, sino perfeccionado significa gente que a través del trato de Dios, a través de la obediencia, de aceptar la voluntad de Dios, de extender sus manos al Señor dependiendo de Él, han madurado y han sido perfeccionados y han conocido los caminos del Señor. Ahora, ¿qué tipo de vida tuvo Noé? Noé tuvo un tipo de vida diferente al de su época. Por eso Noé halló gracia a los ojos del Señor. Esa palabra gracia significa que Noé encontró la bondad del Señor, encontró el favor del Señor, y esa bondad y ese favor de Dios hizo que él fuera una persona bella a los ojos de Dios y de las personas. Fue una persona agraciada, fue una persona graciosa, una persona misericordiosa. Es necesario que entendamos que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo y tenemos que ser diferentes. Amados hermanos, yo me pongo a pensar en el tiempo de Noé, qué terrible estado de cosas cuando solamente un hombre o una familia piadosa y virtuosa existían entre los que profesaban ser hijos de Dios. Yo creo que había mucha gente que decía que era hija de Dios, pero no vivían de una forma diferente. Y vea qué impresionante, a veces pensamos que todo el mundo se va a ir en el rapto, y que todo el mundo va a ir a las bodas, y que todo el mundo va a reinar con él. Amados hermanos, les tengo noticias esta mañana. Los que quieran reinar con él tienen que sufrir con él. Dice, y si sufrimos con él, dice la Biblia, también reinaremos con él. Y sufrir en el sentido no de que no comas, no de que te den latigazos, sino sufrir en el sentido, amados hermanos, de que tenemos que adecuarnos a sus tratos, aceptar sus caminos y vivir como Dios manda. Noé fue un hombre justo. No quiere decir que él no tenía pecado, porque desde la caída de Adán todos los hombres somos pecadores, todos los hombres somos pecadores, perdón. El único que no tuvo pecado fue el Señor Jesucristo. Pero Noé vivía por fe, y al vivir por fe, él fue un hombre justo y perfecto, madurado. Él fue un hombre que fue sincero en su deseo de hacer la voluntad del Señor. Amados hermanos, yo sé que estamos llenos de imperfecciones, yo sé que estamos llenos de falla, pero también sé que aunque estamos llenos de fallas y de imperfecciones, el Señor ha derramado su gracia sobre nuestra vida, y su gracia no es una licencia para pecar, su gracia es el poder de Dios para hacer su voluntad. Entonces yo le quiero pedir en esta mañana que cuando usted ore le diga: Señor, derrama tu gracia sobre mi vida, halle gracia yo delante de ti, Señor, y delante de las personas, para que yo pueda vivir la vida que tú quieres que yo viva. Bendito el nombre del Señor. No era un hombre justo, era un hombre derecho, era un hombre recto,
Era un hombre recto moralmente y físicamente. Era un hombre que le gustaba hacer justicia. Era un hombre puro, purificado por los tratos de Dios. Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, amados hermanos, para que nosotros podamos discernir lo que es bueno y lo que es malo. El Espíritu de gracia está sobre nuestras vidas, amados hermanos, para no ser esclavos del pecado, sino para ser libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, esa palabra perfecto significa que andemos en integridad, que andemos siendo veraces, que nos mantengamos enteros, rectos, sin tacha alguna. Bendito el nombre del Señor. Entonces Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Esto que estamos viendo son cosas que aún no se veían, pero las estamos viendo ya. Hablarles de un rapto es hablar de una locura. Hablarles de que es el fin de los tiempos, a lo mejor es una locura. Pero mire lo que dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, dice, el Espíritu le habló, Dios le habló de una forma, yo les decía en el mensaje pasado, como un suspiro, como un viento apacible. Dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces tenga temor de Dios, prepare su casa, acomode su vida, acomode las relaciones interpersonales para que usted pueda hallar el favor del Señor. Y dice: y por esa fe, dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Impresionante. Todavía no moría el Señor Jesús para justificarnos, pero por haber reaccionado correctamente a la voz del Señor, por haber reaccionado con obediencia, por haber hecho la voluntad del Señor, amados hermanos, es una locura hacer una arca de más de 130 metros de largo y no sé cuántos metros de altura. Ahorita no traigo la medida en mi cabeza y ver que dicen: ¿y para qué estás haciendo esto? Pues es que esto se va a llenar. Amados hermanos de la iglesia, yo quiero decirles, tenemos un desafío, tenemos que terminar de construir lo que tenemos que construir. Probablemente veamos que somos pocos, pero quiero decirles, si Dios nos ayuda a salir de este tipo de situaciones, el Señor va a llenar el lugar, porque es la obra de Él, y Él va a ver eso como una ofrenda de amor de nosotros para Él. Y Él, amados hermanos, jamás va a recibir algo sin bendecir a sus hijos. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice la Biblia que este hombre no solamente halló gracia y fue perfecto, sino que caminó con Dios. ¿Qué quiere decir? Cada vez que Dios le llamaba, él acudía a su llamado. Cada vez que Dios le decía: apártate, él se apartaba. Él fue un caminante con Dios. Él corrió a hacer la voluntad del Señor. Él emprendió lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Él se dejó guiar por el Señor, y él fue un hombre que murió a sus deseos y a sus pasiones para hacer la voluntad del Señor, y eso le trajo prosperidad. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo llegarán los recursos? Yo le digo, van a llegar a través de usted, pero también llegarán de forma sobrenatural, porque estamos viendo venir el tiempo más glorioso de Dios sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que debemos de esperar en nuestros días? Amados hermanos, en los días de Noé no existían medios modernos de comunicación, y quiero decirles que en muchas partes del mundo no se sabía que Noé estaba construyendo un arca. Pero ¿sabe qué pasó? De pronto la lluvia empezó y no se detuvo hasta que ningún ser viviente quedó sobre la faz de la tierra. En este tiempo, amados hermanos, hubo personas que, aunque no entregaron completamente su vida a la impiedad de la época, tampoco llegaron a hallar la gracia suficiente delante de Dios para pasar a la siguiente época. Por eso solamente Noé y sus hijos pasaron a la siguiente época. Pero quiero decirles, amados hermanos, y esto a lo mejor le va a sonar como una locura mía, y probablemente lo sea, pero quiero entender que lo que la Biblia dice es veraz, y que lo que dice, así como se lee, se debe de entender. Mire, yo creo que esta gente
que aunque no halló la gracia suficiente y fue juzgada, pero que tenía a Dios en su corazón, tuvo una oportunidad de ser salvos cuando Cristo predicó en el infierno después de su muerte. Y va a decir, el pastor ya está bien loco, pero mire, solamente quiero que usted medite en este texto, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, 18 al 20, dice, y solamente tómelo literal y olvídese de más interpretación, por favor. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, dice bien clarito, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Yo creo que Cristo les habló y les dio un testimonio una vez más y les dijo, ¿saben qué? Tuvieron su oportunidad de ser salvos. ¿Saben qué? Noé fue pregonero de justicia por 120 años, les habló de esta situación y ustedes no quisieron escuchar la voz del Señor. Amados hermanos, ¿cuáles son los requisitos para pasar de una edad a otra? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros podremos mantenernos firmes en estos tiempos difíciles? Filipenses 3, 8 al 12 dice la palabra del Señor, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin, dice el apóstol Pablo, de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y dice Pablo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo está pensando, ay, todo lo que sé, todo lo que tengo es una basura, no sirve para nada. Yo quiero conocer al Señor y quiero conocer el poder de su resurrección. Tengo el anhelo de irme con Él en el rapto. Pablo era un maestro de la palabra del Señor. Pablo era un hombre con mucha revelación, pero ¿sabe qué tenía en su corazón? Un espíritu de humildad que nos hace falta a todos nosotros, que todos nosotros necesitamos entender que nos tenemos que humillar bajo la poderosa mano del Señor y Él en su momento nos va a exaltar. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 al 7. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, dice, y reinarán con Él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, dice, Satanás será suelto de su prisión. Apocalipsis 20, 11 y 13. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cuál es la clave para que nosotros pasemos? Dice ahí la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y él fue trasladado a la nueva era, a la nueva época de Dios. Él llegó a entender lo que le agradaba a Dios y lo hizo, y así mismo supo lo que el Señor aborrecía y se apartó de ello. Entonces tú hoy puedes saber qué le agrada a Dios. Sé obediente y condúcete y haz lo que le agrada a Dios. Y si sabes que hay cosas que no le agradan a Dios, amado hermano, déjalas a un lado, tíralas a la basura para que tú y yo encontremos gracia delante de los ojos del Señor. Amados hermanos, aprenda usted a escoger lo que Dios ama y lo que a Dios le agrada. Noé aprendió a escoger lo que Dios amaba. Amados hermanos, lo mismo va a suceder en nuestros días. Los que reciban abundancia de gracia y el don de la justicia van a reinar con Él.
Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí hay un ofrecimiento tremendo en la palabra del Señor. Tú puedes reinar en esta vida antes de que te mueras, antes de que venga el rapto, antes de cualquier cosa, si tú encuentras la abundancia de gracia en el Señor Jesucristo, y entonces tú serás una persona justa. Tristemente, amados hermanos, algunos sectores de la iglesia creen que Dios acepta cualquier cosa. Amados hermanos, es una vergüenza que hay música cristiana que solamente le cambiaron la letra. Es una vergüenza que ponemos luces, cámara, acción, humos, láser en los escenarios, porque ya no son altares, ya no son púlpitos. Amados hermanos, la gracia del Señor se encuentra haciendo su voluntad. Estoy muy seguro que Jesús no vino a actuar a este mundo, ni le pusieron reflectores, ni le maquillaron la cara. Él vino a hacer la voluntad del que lo envió. A lo suyo vino, amados hermanos, y los suyos, sus hermanos de raza y de sangre, no lo recibieron, pero lo suyo era hacer la voluntad de Dios, a morir en la cruz del Calvario para redimir tu alma y mi alma y nuestras vidas del pecado. Amados hermanos, yo quiero decirles, tenemos que entender que tenemos que hallar gracia delante del Señor. Amados hermanos, para otros creyentes no es trascendente exponerse a la inmoralidad o cosas incorrectas a través de revistas, a través de internet, a través de televisión. Tenemos que entender que hay cosas que tenemos que empezar a sacar de nuestra mente y de nuestro corazón para que hallemos gracia delante del Señor. Amados hermanos, eso aparece para mucha gente que no es tan importante, pero si usted quiere pasar a la otra etapa que Dios tiene preparada para la novia, amados hermanos, usted y yo tenemos que hallar gracia delante del Señor. Si no andamos con cuidado, ni recibimos amor por lo que Dios es y lo que Dios ama, amados hermanos, tampoco recibiremos la gracia necesaria para pasar a la próxima edad. La Biblia dice que el reino lo tomarán los santos. Ahora vea esto que me llamó la atención hablando de Noé como un tipo, una figura de Cristo. El nombre Noé significa reposo. En Génesis 5:29. Y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Quiero decirle, creo que el mundo está maldito por la abundancia de pecado, pero Dios quiere levantar hombres y mujeres que traigan reposo a las almas perdidas. Noé es una figura de Cristo, llevó a la tierra el reposo y muy pocos se salvaron con él. El Señor Jesús vino a la cruz del Calvario para traerle reposo a tu alma y a mi alma. Una de mis preguntas, ¿no quisieras descansar de lo que traes en tu cabeza y en tu corazón? ¿No quisieras descansar del tipo de persona que eres? De cómo te conduces, de cómo sientes, de cómo hablas. Amados hermanos, el que nos trae reposo a nuestro corazón se llama Jesús de Nazaret, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y yo quiero decirte en esta mañana, amado hermano, no solamente Él quiere traerte paz al corazón, que estés tranquilo. Él quiere traerte descanso de toda tu carga, de todo tu cansancio. Amados hermanos, no es una figura de Cristo que llevó o que lleva a la iglesia al séptimo día, al día de reposo. No significa quieto, reposado, lugar de reposo. ¿Cuál era el carácter de Noé? El carácter de Noé
revela a una persona que será capaz o es capaz de cambiar de época, de entrar al reino. Lo que viene al mundo ahorita es para cumplir la obra del Señor en nuestra vida, lo que estamos viviendo, para que tengamos una parte de lo que Noé experimentó y para poder pasar de una edad a otra. Esto es solamente un entrenamiento. Pueden decir gloria a Dios y decir Señor gracias por el entrenamiento, pero mire, tú tienes que tener este tipo de carácter. Noé fue un hombre de fe. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de lo que aún ni se veía, ¿sabe qué hizo este hombre? Preparó el arca, salvó a su casa y condenó al mundo. Usted tiene que hallar gracia, dice, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Usted tiene que decirle hoy más que nunca, Señor, dame tu gracia. En el trabajo, Señor, dame gracia con el patrón, que nos suban el sueldo, que no nos corran, que no nos quiten días. Señor, que yo halle gracia ante ti. Pero amado, muchas veces usted ni ha orado ya por usted, ha descuidado su relación con Dios y quiere que le vaya bien. Amado hermano, por amor a Cristo, si quiere hallar gracia, tiene que doblar sus rodillas. Amado hermano, Él fue justo y perfecto en sus generaciones. Haga las cosas con justicia, reparta las cosas como debe, dele tiempo a lo que le debe dar tiempo. Amado hermano, madure, no esté pensando que es un gusanito que nadie lo quiere. Yo quiero decirle en este día, el Padre nos ama de tal forma que dio a su Hijo precioso a que derramara su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos felices y tengamos paz. Y amado hermano, yo quiero decirle, camine con Dios. Aunque le parezca incómodo, aunque sienta que no le gusta, amado hermano, quiero decirle, es tiempo de caminar con el Señor. Noé fue un hombre humilde, dice la palabra del Señor, ahí en Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Noé era humilde porque él halló gracia a los ojos de Dios. No era perfecto, pero fue perfeccionado. Usted y yo no somos perfectos, tenemos muchas cosas terribles, pero Dios puede cambiar nuestro corazón, amado hermano. Bendito el nombre del Señor. Génesis 17:1 y 2 dice, era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Y sabe qué le dijo? Anda delante de mí y sé perfecto. Usted va a decir, no, es que yo ya soy viejo, yo ya no cambio. Dios puede cambiar tu vida, pero camina delante de Él y madura. Y luego mira lo que le dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Tú y yo necesitamos, amados hermanos, ser perfeccionados. Tú y yo necesitamos ser gente sin mezcla. Necesitamos ser gente sin aleaciones. Necesitamos ser gente como Daniel, que aunque lo amenazaron de muerte si no se hincaba ante la estatua de Nabucodonosor, él y sus amigos permanecieron firmes, de pie, porque sabían al Dios que ellos servían y que ellos adoraban. Bendito el nombre del Señor. Tú y yo tenemos que ser sin aleaciones, sin mezclas, sin alteraciones, como Job, que aunque había perdido todo, absolutamente todo, y aunque estaba todo sarnoso y todo podrido de su cuerpo, él dijo, yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté deshecha mi piel, dice, él me va a levantar y mis ojos van a ver a mi Salvador. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, Noé edificó el arca. Y dice ahí en Génesis 6:22, dice,
Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Amado hermano, Cristo edifica la iglesia. Amado hermano, tenemos el desafío: edifiquemos la iglesia, edifiquemos nuestra casa. Bendito el nombre del Señor. Mire cómo dice Mateo 16, 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Si tú y yo edificamos la casa del Señor, nuestra casa espiritual, nuestra pequeña iglesia en el lugar, amados hermanos, yo quiero decirte, las puertas del Hades no podrán tener ningún efecto sobre nosotros, porque mayor es el que está en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, Noé fue puesto como cabeza de la nueva generación. Bendito el nombre del Señor. Les dio autoridad a él y a sus hijos sobre todos los animales que ellos habían tenido en el arca, pero una vez que empezaron a reproducirse, ellos seguían teniendo la autoridad del reino de los cielos. Amados hermanos, tú tienes la vida de Cristo en ti, tú tienes la unción del Espíritu, tú y yo podemos ser cabeza en vez de cola. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, no fue llamado para preservar vidas, mas estableceré, dice la Biblia, mi pacto contigo. Estarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo, y todo lo que vive, toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Dios de cada especie entrarán contigo. Y dice ahí: para que tengan vida. Amados hermanos, cuando salgamos de aquí, vamos a salir fortalecidos en el poder de su Espíritu para preservar la vida de la gente que necesita. Tú tienes familiares que están mal. Es el momento, amado hermano, que les empieces a hablar del amor y del poder de Dios, y empieza a administrarles vida a través de una oración, a través de una lectura de la Biblia, a través de un canto. Amado hermano, tú y yo tenemos el desafío de preservar la vida de la gente. Tenemos que salvar a la gente. Y una vez que ellos hicieron eso, preservar vida, su descendencia pobló la tierra. En Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Amados hermanos, los descendientes de Noé poblaron la tierra después del diluvio. Amados hermanos, después del diluvio de iniquidad que se manifestará sobre la tierra, los descendientes de Cristo poblarán la tierra con una nación santa, gente escogida, adquirida por Dios, que anunciarán las grandezas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y amados hermanos, con esto termino. Noé fue llamado predicador de justicia. Noé y Cristo fueron predicadores de justicia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que, vea qué tremendo, guardó a Noé, guardó al hombre que trae reposo. Tú puedes ser un hombre, una mujer que traiga reposo a las almas. Guardó a Noé, y luego mira cómo dice la escritura: pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amado hermano, es un tiempo precioso para la iglesia. Es un tiempo donde podemos predicar, donde podemos orar,
enseñar, pero sobre todo hablarle a la gente del amor de Dios. Yo sé que hay mucho quebranto a veces en nuestro corazón. Yo sé que a veces hay mucho sufrimiento y dolor. Pero también sé que el amor del Señor cubre multitud de pecados y echa fuera todo el dolor y todo el temor y cualquier tipo de situación. Amados hermanos, esta mañana le desafío, conviértase en un hombre y en una mujer que halle gracia delante del Señor para que usted pueda traerle reposo a las almas necesitadas. No importa qué piense, no importa cómo se sienta, no importa su imperfección. Escuche, usted y yo estamos en este tiempo viviéndolo porque estamos siendo perfeccionados. Pero si hallamos gracia, probablemente salgamos con Él en el rapto. Vayamos a las bodas y después reinaremos con Él. Amado hermano, hay cosas en tu mente y en tu corazón, en tu vida. Hay pecados que no puedes abatir ni dejar. Pero esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, yo te digo, pídele gracia al Señor. Acércate al trono de su gracia y alcanzarás el oportuno socorro. Hacemos una oración. Señor, esta mañana estamos aquí con mucha necesidad de ti. Esta mañana, Señor, te queremos pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Y esta mañana, Señor, te suplicamos que nos laves con tu sangre preciosa, que nos limpies de toda maldad. Y te pedimos, danos gracia para amarte, Señor. Danos gracia para seguirte a donde tú nos quieras llevar. Danos gracia para obedecerte. Danos gracia para sobrellevarnos con la familia. Señor, cambia nuestro corazón. Por favor, Señor, trae reposo en nuestro corazón. Ayúdanos a descansar de nuestro carácter. Ayúdanos a descansar de nosotros mismos. Perdona toda iniquidad. Perdona toda rebelión. Y perdona todo pecado. Amado Espíritu Santo, perdona, porque te hemos contristado. Amado Espíritu Santo, no nos dejes. Y limpia y sana nuestro corazón. Amado Jesús, Mesías, Salvador del mundo y del universo, gracias por tu obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por tu sangre derramada por nosotros. Oh Padre, adoramos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Señor, yo te suplico, toca los corazones que están del otro lado. Señor, yo te suplico,
Perdónanos, límpianos, lávanos, restáuranos. Señor, nos humillamos delante de ti y te suplicamos, te pedimos, danos de tu gracia. Señor, los que están enfermos, que no pueden ya con esa enfermedad, que ya fueron al médico y que no hay medicina ni cura para ellos, yo te suplico esta mañana que ellos hallen gracia delante de tus ojos, y que si no sanarán o no vamos a sanar, que nosotros podamos seguir extendiéndonos a ti, dependiendo de tu gracia, de tu favor y de tu misericordia. Señor, permite que se vuelvan los corazones de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, y no hieras nuestras casas con maldición. Señor, ten misericordia, te lo ruego, te lo suplico, en el nombre precioso de Jesús. Adoramos tu nombre, Señor. Bendecimos